vamos a hacer geológicamente un trabajo de investigación, todo debe tener un porqué y para qué. Si vamos a hacer trabajos geológicos para la minería, tenemos que entender de que todo trabajo de geólogo, el cliente final no es otro geólogo. Si lo vemos así, comenzamos a agregarle algunas pequeñas cositas bien interesantes a nuestro trabajo. Los clientes finales en minería son los ingenieros de minas, son los metalurgistas y son los economistas. Y entonces nosotros somos proveedores de información. Y entonces, en los estudios o en las tablas que ustedes hagan, siempre denle esa connotación. ¿Qué tipo de roca está más asociada con la mayor cantidad de plata en el Perú? Entonces ya cuando hacemos esas preguntas, nuestras tablas comienzan a tener columnas diferentes, adicionales a las propiamente geológicas. Ahora sí. Bueno, miren, estas barritas de aquí son el oro descubierto en Greenfield y en Brownfield. Escasez de descubrimiento de oro. Obviamente aquí no se está considerando el reemplazamiento de las reservas y los recursos en mina. Son proyectos nuevos que pueden estar alejados de mi unidad y los Greenfield. No me acuerdo creo que por aquí hubo algunos pequeños descubrimientos entre el 2013 y 2016, no me acuerdo, pero lo importante aquí es cómo se ha movido el precio. El precio se ha movido inversamente proporcional. Ahora estamos más o menos aquí con $1.300 y miren la producción sí no descansa, no para y va a seguir creciendo probablemente. Entonces hay una gran demanda de oro y cuando vemos cobre, idem, estas barritas lo que está explicando aquí es la diferencia entre la demanda y la oferta. Positivo es porque hay más demanda que oferta, que lo que las minas pueden poner, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido un déficit. ¿Y por qué hay estos hipos para arriba, para abajo? ¿Qué pasa? ¿Esconden el cobre y de repente aparece? No, lo que pasa es de que con las variaciones de precio, con los no permisos de algunos proyectos, y la variación de precio hace que muchas minas de cobre, las minas de cobre son muchas de ellas muy grandes, como los pórfidos, la pequeña variación de precio lo hace no económico, cierran la mina, paran la mina. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay proyectos que no aparecen todavía, ¿no? Entonces se descubren pero no son desarrollados, entonces por eso hay estas variaciones. Sin embargo, con todo esto, para arriba o para abajo, el cobre sigue creciendo en su precio y aquí está más de 7.000 toneladas, ahora lo pueden ver ustedes en el periódico, y esto va a seguir creciendo. Entonces va a haber más importancia, hasta un límite. Si el cobre llega a ser demasiado caro, lo que van a venir no son buenas noticias, sino malas noticias, porque hay productos sustitutos en la corriente para cables, que el aluminio, y por eso si ustedes ven el precio del aluminio está subiendo poco a poco, está agazapado esperando que el cobre tenga una demasiada subida. Tampoco conviene. Antes de comenzar a hablar de yacimientos, nuevamente, conectados con esta realidad, vemos, esto es del 2015, no ha cambiado mucho, creo que, bueno, con la fusión de Strata Glencore, algo de esto ha cambiado. Las más grandes mineras del mundo no tienen oro. Las más grandes mineras del mundo son de metales bases, cobre entre ellos, fierro, y este es importante porque hay un tema ahí de quién invierte en oro. Son negocios que necesitan todo más rápido, no tienen espaldas financieras tan grandes, no trabajan a 20 años, sino trabajan máximo a 5. Ya cuando hablamos de dónde están los yacimientos de oro, vemos, y esto es en el año 2000, no ha habido un estudio que actualice esto, probablemente Barry, Newman y ellos lo tienen en el interno, sería interesante poderlo actualizar. Sería interesante ver esto en el Perú. ¿Dónde está la mayor cantidad de oro? Claro, es fácil. Tenemos dos grandes diseminados, ¿no? Y uno que se está agotando, que es Pirina. Los dos grandes son Yanacocha y Laguna Norte. Probablemente no haya mucho que ver. Pero ¿qué porcentaje? ¿Qué números? Sería interesante comenzar a resumir en alguna tabla estas cosas.
están el oro en las vetas, ¿no?, de Patás y todo ese distrito que también produce más, pero también está en Madre de Dios. Sería interesante poder tener esto del Perú, sería interesante poder tener esto de Sudamérica. Entonces ya además terminamos siendo líderes regionales y no es tan difícil porque hay bastante data para hacer estas tablas. Bueno, en el 2000 los paleoplaceres, ¿no?, Witwatersrand en Sudáfrica tenían la mayor cantidad de oro. Sin embargo, era una sola mina y como ya profundizó tanto, ya casi ahora ya no está en ese ranking, está mucho más abajo. Y nos quedamos con los segundos en ese momento, que eran los epitermales y los Seimen-Hosted. Los Seimen-Hosted están localizados en algunas partes del mundo, pero los epitermales están mucho más dispersos, y los pórfidos también, que en los últimos años ha ganado un poco más de presencia, tanto como los orogénicos. Cuando hablamos en el Perú, cuando hablamos de las 20 minas más grandes de oro en el mundo, hay 2 solamente peruanas y las 2 son epitermales. Miremos acá, la más grande en realidad es una orogénica, ¿no?, Montao, que está ahí entre Rusia y Uzbekistán. Después un pórfido, Grasberg, con cobre, y después predominan los epitermales, con algunos otros raros como Intrusor Lake en Rusia, Greenstone, comparable de alguna manera con lo que tenemos en Patás, aunque son tipos de roca diferentes, y epitermales en general con pórfidos. Yo creo que esto no debería decírselo a ustedes, pero no está de más porque yo de cuando en cuando lo leo para acordarme exactamente qué es lo que dice. Es agua caliente, ¿no? Agua caliente, y esa agua caliente, cuando aprovecha permeabilidades y porosidades, viaja. En su viaje produce cosas, altera la roca, y en un momento subsecuente, en algunos casos casi paralelo, precipita iones metálicos, económicos o no económicos. Cuando eso sucede 1,5 kilómetros desde la superficie, de la paleosuperficie, cuando sucedió el evento, es que se le llama epitermal, la parte alta. Y normalmente se hablaba, porque van a ver ejemplos, que es, bueno, acá ya lo digo, que antes era entre 50 y 200 grados centígrados. Recrearon las condiciones de esas aguas hidrotermales que producían oro y plata, al que le estaban llamando epitermales porque estaban en 1,5 kilómetros, y las temperaturas eran hasta 200 grados. Sin embargo, después se encontraron mayores temperaturas, y los mesotermales son los que están más abajo y más calientes que ellos. La definición de epitermal, no solamente porque está en la parte alta de la corteza, es reconocido, sino porque es una fuente de metales preciosos con algunos metales bases en algunas categorías, y porque está asociado a volcanes, a centros volcánicos. Cuando veamos el siguiente slide, eso va a ser más fácil identificable, y algunos de ellos están asociados con pórfidos, porque en ese momento, cuando se decía que estaba asociado a pórfidos, era simplemente una imaginación a partir de evidencias indirectas, no directas. Siempre se dibujaba en una sección, en ningún sitio se había encontrado, la posibilidad de un cuerpo caliente ahí, un intrusivo, porque necesitábamos temperatura, y el único que lo puede traer es un intrusivo. Estos son diferentes tipos de yacimiento, ¿no?, de oro, baja sulfuración y alta sulfuración, que vamos a hablar un poquito más adelante, y simplemente aquí podemos ver de que todos los baja sulfuración, los puntitos azules, normalmente tienen menos tonelaje, pero mayor ley, versus los diseminados, de alta sulfuración. Ahora hablemos de pórfido, que se usa tanto para tipo de roca como para el término económico de pórfido, que alberga minerales, ¿no? El pórfido es fenocristales con una matriz de grano fino, esa es la textura porfirítica, y el depósito de pórfido es lo que hemos dicho, que tiene metales, gran volumen de roca, que tiene normalmente textura porfirítica. Y digo normalmente porque si estamos hablando del pórfido de Michiquillay y tenemos medición de cobre en las areniscas que están allá al costado, esas areniscas también son parte del pórfido. Entonces, si entendemos cómo nacen las descripciones, la filosofía de por qué le ponen el nombre a las cosas,
Entonces no vamos a estar peleándonos con temas que son simples. Porfio, esta parte de aquí es economía. Está caracterizado porque normalmente son los intrusivos que tienen texturas porfiríticas, sí, pero si el cobre está al costadito de ese pórfido y tenemos una arenisca mineralizada, claro, tenemos la opción de decir escarnización, ¿no es cierto? Pero si son venillas por allí, vamos a discutir. Entonces, estamos ante un pórfido que tiene halos escarnizados y ya la cosa se va acomodando. Tamaño de los pórfidos son muy grandes, millones de toneladas, pero miremos porque es importante saber números. Más o menos está entre 10, desde 3 hasta 30 y tanto o 40 y tanto. Si se dan cuenta, esos la mayoría no son económicos. Son económicos a partir de 50, en un rango, bueno, obviamente los gigantes. Leyes, cuando hablamos de 3 tipos, cuando hablamos del suroeste de Norteamérica, Arizona y toda esta zona, estamos hablando de 150 millones, hay algunos más grandes, este es el promedio, con 0.68% de cobre. Cuando hablamos en el norte de Chile, son mucho más grandes y con una ley un poquito mayor de 0.7% de cobre. Muy poco oro y plata, pero sí molibdeno, a diferencia de en el norte que sí tiene más oro. Y el cinturón de suroeste, el Pacífico, donde parte de ellos sería considerado Perú, parte de nuestros pórfidos estarían aquí con los chilenos, porque para la Cuajone, y todos los otros que están en el norte estarían en esta categoría, donde hablan de pórfidos un poco más chicos y con algo de oro y eventualmente cobre. Y esta es la explicación más simple de cuando comienzan a asociar los epitermales con los volcánicos, con las rocas volcánicas, los centros volcánicos. El cinturón de fuego, donde están la mayoría de volcanes activos, nos muestra todos los yacimientos también en la misma región, en la misma plantilla. Eso es lo más fácil de encontrar una asociación, en este caso, hasta allí, espacial, no genética. Y cuando hablamos de pórfido, también más o menos están allí, ¿no es cierto?, con algunos continentales, ¿no?, en el centro de los cratones, si se quiere, y no en este cinturón circo-pacífico. Pero comienza a aparecer algunos criterios. Estos pórfidos son muy antiguos. Y cuando hablamos de la asociación espacial de epitermal con volcánicos y con pórfidos, en este cinturón del fuego, estamos hablando de rocas jóvenes, cenozoicas. Cuando comenzamos a retroceder en el tiempo, ya nos metemos a otros controles. Ya la subducción y ya otros temas no son tan relevantes y por eso lo tenemos en medio. Y eso nos llama la atención porque aquí en el Perú, cuando uno revisa los mapas metalogenéticos, los estudios tectónicos y regionales, vemos como una foto, como los balances en una empresa, en este momento. Este es el momento que yo decidí levantar la tectónica y ponerla en el plano. Y para entender los regímenes tectónicos realmente es muy importante poderlos tener por épocas. La tectónica, quiero ver dónde está lo compresivo, lo extensivo, lo transtensional, lo transcompresivo en el Mesozoico, en el Cenozoico, en el Paleozoico. Es muy importante esto, porque si vamos a ver solamente roca cenozoica, bueno, quedémonos con ese plano. Pero aquí en el Perú, que tenemos la bendición de tratar con tantos regímenes diferentes, tenemos que mirar la tectónica en las otras épocas también, y publicarlas y tenerlas presentes. Bueno, aquí están, ¿no?, el marco tectónico. Lo tomé de Goldfarb and Groves, a pesar de que Hedin, Huicílito, que hablan mucho de epitermales, también lo muestran bastante claro, pero como que ellos me gustó mucho porque lo hacen bastante simple: continental, el arco oceánico, el fondo oceánico, ¿no?, las cordilleras interoceánicas, Bacar, los terrenos acretados, el arco continental, los Andes, y la cordillera oriental, que sería el Bacar Extension. Epitermales y pórfidos son los que tenemos más acá. Y estos, ¿cuántos ejemplos de estos? Si los expertos dicen que esto hay, debiera haber al menos un mini estudio, un cuasi estudio de cómo están nuestros centros rifting, ¿no es cierto?, o cordilleras interoceánicas con esto.
tenemos el Mitu, tenemos varias rocas, tenemos, no sé si el Oyotún, pero tenemos varios microambientes de este tipo de mini cordilleras oceánicas que habría que investigar qué yacimientos están por ahí merodeando con anomalías y todavía no son descubiertos y todavía no han dado a la luz. Bueno, esto ya es harto conocido, ustedes lo explican bastante bien, cada vez que hay un terremoto también se le explica, pero simplemente cuando hablamos de epitermales, pues hablamos de un centro caliente, ¿no? Ya dejó de ser algo sólido para pasar líquido, y va subiendo todo por un canal de debilidad hasta el volcán. Hay algún aparente desorden porque muchas de estas presentaciones son hechas para diferentes universidades en el Perú, y entonces a veces es muy básico y muy didáctico. No les tengo que explicar esto a ustedes, pero simplemente acordarnos de que cuando uno ve las rocas volcánicas y ve el ancho como están mapeadas por INGEMET y ve los anchos aquí, obviamente ya le tenemos una explicación que es por la pendiente de la placa de subducción, ¿no? En el norte, al ser más subhorizontal, penetra un poco más, ¿no? Y se junta con el trasarco y hay como un levantamiento y hay mucha compresión. Pero nuevamente, toda esta compresión es en Cenozoico y alguna en Cenozoico, pero hay rocas más antiguas, cretáceas, que hay que tener cuidado para ver si lo que estamos viendo allí es totalmente compresivo, y no lo es. Yanacocha, ajá, sí, vamos a hablar, ya me equivoqué, este slide era más adelante como título, porque esto no solamente es para alta sulfuración. Yanacocha tiene mucha extensión, mucho espacio, se separa algo para que entren fluidos, pero antes de ello tuvo mucha compresión, que es lo que domina, los regímenes que dominan mucho los pórfidos como Michiquillay y Galeno en el norte del Perú. Entonces hay una combinación de compresión con extensión, diferentes épocas, por eso que hay que mirar los diferentes planos en las diferentes épocas, y eso hace un estrés neutro, se suman y se restan. Hay otros que es puramente compresivo y hay otro que es el vulcanismo compresivo subductado, ¿no? Y creo que esto fue uno de los temas que nos movió en esta discusión con el equipo de Litoteca, que fue el tema de las texturas. Si queremos tratar con epitermales, si queremos tratar con mineración de oro y plata en el Perú, tenemos que poner mucha atención. Probablemente no nos han enseñado con ese rigor en nuestras universidades, pero hay bastante bibliografía. Esta es una Biblia que usan los vulcanólogos, McPhee, porque ahí lo explica súper bien. Y comienza, después que uno ya sabe si es ígneo, metamórfico o sedimentario, rápidamente hay que discriminar entre efusivo y explosivo. Y es muy importante porque cuando hablamos de diseminados, high sulfidation, por ejemplo, en epitermales, necesitamos permeabilidades y las texturas son muy importantes. Cuando uno ve la correlación de las texturas permeables en Yanacocha o en Lagunas Norte, primero en Yanacocha con los volcánicos tufáceos, estamos en este sector de acá. Entonces es muy importante hablar de cosas explosivas porque generan espacios texturales, intersticiales entre fragmentos, fenocristales y pomes, vidrio volcánico roto. Cosas que se rompen, por más que se junten bien, generan ciertos espacios. En cambio, lo efusivo es simplemente el magma que sube y se litifica. No hay espacios hasta que no haya factores externos secundarios como fracturamiento hidráulico, del mismo hidrotermalismo o tectónico. Bueno, esto es sedimentación, resedimentación. Obviamente si yo resedimento, voy a tener espacios. Y entonces comenzamos en geología económica a encontrar sentido a las cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la necesidad de llamarle uno y el otro? La gran necesidad en geología económica es encontrar la gracia de espacios porosos y permeables para el paso de los fluidos y el entrampamiento y precipitación de ellos. Esa es la gracia. Entonces, si yo tengo dos cosas que me estoy matando por decir si es A o B, pero las dos
me hablan de los mismos permeablemente o porosamente, dejemos de discutir en geología económica. Bueno, ya sabemos que hay controles estructurales, estos son tensionales, ¿no? Los YOC, los transtensionales, que es muy importante. Otra de las cosas importantes a considerar es que son los alta sulfuración, en este caso ahora sí, acá vendría la parte de alta sulfuración, son de alto contenido de cloruro de sodio, de sales. Esto lo hace bastante similar a los pórfidos. Cuando uno ve la fisicoquímica de los pórfidos, tiene alto contenido de cloruro de sodio, a diferencia de los yacimientos de baja sulfuración. Además, cuando hablamos en este triángulo oro-plata, los yacimientos de alta sulfuración tienen poco plomo zinc, en general poco cobre, con excepción de lo que sabemos de los yacimientos cuando tienen enargita. La relación oro-plata también, en baja sulfuración son muy altos en contenido de oro con respecto a la plata, y en intermedia sulfuración, como las vetas que tenemos en el Perú, son de alto contenido de plata versus el oro. Aquí se puede ver en valor lo que significa la intermedia sulfuración y la baja sulfuración, ya como producto vendible. Y nos damos cuenta en amarillo que el oro le pone bastante valor, pero la plata también es muy significativa y en algunos casos tiene más valor que el oro, como nuestras minas en el sur de Perú. En cambio, en low sulfidation, en baja sulfuración, casi todo es oro. Yendo un poquito a la historia de los nombres de baja, intermedia y alta sulfuración, bueno, se llamaba en algún momento enargita gold, alguien describió lo que estaba viendo. Luego alto estado de sulfuro versus bajo estado de sulfuro. Este fue un predecesor. El tema que no era un geólogo muy económico, que no me acuerdo si era geólogo incluso, son estudios más físico-químicos. Y ya alguien comienza a darle un acercamiento a querer entender lo que los geólogos estaban mapeando como minerales. Entonces, ácido sulfato, ¿no? Y adularia sericita. Ácido sulfato por la lunita. Luego, Hedenquist, la era de Hedenquist en el 87, ya comienza a hablar de high sulfidation y low sulfidation basado en muchos estudios. Ahorita me acuerdo, más adelante tengo un slide de él. Sillit y toda esta fuente que juntan a los vulcanólogos por un lado, a los fisicoquímicos por otro lado, con los geólogos económicos. Nuevamente descriptivo a lunita adularia. Y bueno, al final, ¿no?, queda grabado high sulfidation, intermediate sulfidation y low sulfidation. No quiero leer todo. Tope de medición entre 200 y 500 metros de la paleotabla. Todo esto es mejor mirarlo en sección. Datos isotópicos, ácido responsable, alteración intensa, sí, hay bastantes ácidos. La zona de ebullición, todo esto lo vamos a ver mejor en una sección. Solamente lo estoy mencionando para acordarme. La medición a la profundidad con respecto a la tabla de agua, la recirculación de aguas, flujo de fluidos y descarga, agua intersticial y la acidez. Perfecto. Entonces, Corbett, que es una escuela alternativa, los americanos, los ingleses normalmente forman una escuela y los australianos, neozelandeses, siendo el mundo occidental, hacen una escuela un poquito diferente. Americanos, ingleses probablemente con el mayor rigor geocientífico y los australianos con algo más prácticos, más de negocios. En los últimos años esto está cambiando, tienen universidades más geocientíficas, por ende ahora se está notando un poco menos esa diferencia. ¿Qué hizo Corbett Leach? Corbett es un consultor bastante experimentado, científico y que visita muchas minas, puso todo lo que veía con este tipo de alteraciones y comenzó a ver las geometrías, asociación de intrusivos probablemente, ¿no?, con diatremas. Lo que estaba hablando era controles litológicos, estaba hablando de una combinación entre estructuras fracturales y espacios permeables texturales, ¿no?, básicamente, y asociados a una steam heated, a una alteración formada por vapores. Y cuando
era menos predominante la permeabilidad textural, era mucho mayor fractural, hablaba de las vetas, ¿no es cierto? Las vetas que tenían cuarzo como ganga. Aquí también hay cuarzo, pero el cuarzo es expresado, o más comúnmente lo decimos nosotros como silicificación, pero es cuarzo, es SiO2. Y encontró a darle explicación a otros ambientes que eran más domales, ¿no? Domos, donde cuando estaban cerca de algunas rocas sedimentarias producían otro tipo de evento, como estas calizas de aquí. Al final, todo lo trató de poner en una misma sección, lo cual lo hace bastante didáctico, pero bien difícil que en la realidad suceda. Aunque uno a veces lee reportes donde en un mismo reporte hay geólogos que han encontrado porfio, epitermales, no sé, Mississippi Valley, y entonces uno tiene que ver si todo esto es posible. La físico-química de los fluidos y el orden en que ellos suceden nos pueden decir si estas cosas son probables. Alta sulfuración. Y ahora vayamos a estos términos que son los que se están usando, ¿no? Son cuerpos ricos en sulfuros, tienen medición de cobre, oro, arsénico, esencialmente caracterizado por enargita o sus variables como luzonita y otros, hospedados en zonas con lixiviación ácida. Entonces, ¿y cuál es la lixiviación ácida? Bueno, vamos a verlo en algunas texturas. Y tiene estos halos de alteración se nombran bajo el término de argílico avanzado. Y comúnmente, ya está, asociado a porfios, ¿no? Hasta ahí está asociado, pues, ¿sí? Hay una fuente caliente. En la parte alta, los litocap pueden estar mineralizados o no mineralizados. Cuando no están mineralizados, simplemente tenemos la alteración argílica avanzada y no tenemos esto. ¿Qué tanto implica? Un poquito más adelante lo vamos a ver. Intermedia sulfuración, comenzamos a tener metales base como zinc y plomo, son también ricos en sulfuro, se parecen a la alta sulfuración en ese aspecto, tienen este tipo de minerales, enargita, los cobres grises, esfalerita, son vetas con alteración soñada en los arcos andesíticos, también asociados a pórfido, dicen, ¿no? Con algo de alteración argílico intermedio. La diferencia con argílico intermedio es menos ácido, ¿no? Y aparecen la hilita, la esmectita versus la lunita y diquita que teníamos aquí. Gran variación en los metales y estilos, muy soñado, muy complejo, tipo nuestras minas en el sur. Y este que tiene una geología un poco más simple son los low sulfidation, que son eminentemente, como hemos visto, ¿no? De oro-plata, y hemos visto la cantidad de plata, casi nada, son muy alta ley, muy pobres en sulfuros, y los sulfuros normalmente son pirrotita y arsenopirita. Ya hemos hablado un poco de lo extensional en los alta sulfuración, que se parece a los intermedios, pero los baja sulfuración están en cadenas volcánicas bimodales, o sea, con eventos félsicos y con ambientes y con eventos máficos, arcos transextensionales y con algo de alteración argílico intermedio. En eso se parece al intermedio, o sea, comparte algunas características con el intermedio, comparte con el baja sulfuración, y el intermedio comparte algunas con el alta sulfuración. Este señor Werner Gegenbach fue un vulcanólogo que trabajó en entender cómo se deformaba, cómo se alteraba la roca alrededor de los volcanes, ¿no? Y encontró pues todo esto, la acidez. ¿Por qué le llaman acidez? Sí, entonces realmente todas estas rocas, todos estos fluidos tenían pH cercano a 1, súper ácido. Y tenían una condensación de vapores magmáticos de ácido clorhídrico y sulfataras. Y esto es lo que causa la lixiviación de la roca y la alteración argílico avanzada, que la evidencia es la lunita, la evidencia cuando es hipogénica es el caolín, y son precursores de la mena de alta sulfuración. O sea, hasta aquí no hay alta sulfuración, es solamente un evento de argílico avanzado, porque el nombre de alta sulfuración no lo da la alteración, que es una usanza muy común en nuestro mercado y en muchos geólogos en el mundo, porque hay que comprender qué es lo que dice Hedenquist y Silito, ¿no? Y todos ellos. El alta sulfuración es un término económico por los metales y no por la alteración.
Pero sigamos hablando un poquito de alteración porque es importante describir qué lo caracteriza más allá de qué lo clasifica. Entonces, cuando hablamos de alta sulfuración y tenemos la mena, donde están los metales, sus halos son de cuarzo, baggy cuarzo en este caso porque es poroso y permeable, porque el agua ácida, ¿no?, de bajo pH le saca la mugre y se lleva los feldespatos y se lleva en la serie inversa de Bowen, se lleva todo lo que puede conforme va entrando. Y más hacia afuera son los minerales de argílica intermedia, argílico avanzado, cuarzo alunita y argílica intermedia. Cuando hablamos de baja sulfuración, y como habíamos dicho, en este caso, en la alteración se parece a los intermedios de sulfuración, por ende, aquí, low y intermediate sulfidation, al costado de la mena, lo que vamos a encontrar no es argílico avanzado, sino argílico intermedio con la hilita esmectita. Y esto es, ahí está, don Marco Einaudi. Marco Einaudi fue el gran estudiador de lo que hacían los geólogos económicos bien, entró a todos los yacimientos que había en el mundo y en Estados Unidos, hizo un grupo de científicos en Stanford, cuyo uno de los alumnos es Murray Heisman, bueno, ahorita no me acuerdo de los otros, y ellos le sacaron el jugo a toda la información de diferentes minas y yacimientos, realmente recopilaron. Y comenzaron a darse cuenta de que el estado de sulfuración de algunos yacimientos que tenían oro y estaban asociados con alunita y todas estas cosas, era un estado de sulfuración alta. Y entonces comienzan a aparecer minerales como la enargita, la cobelita, la digenita, ¿no?, famatinita, luzonita, toda esta serie de muy alta fugacidad de azufre. Y si eso lo correlacionamos con nuestra mineralogía, que antes en un párrafo decía alto contenido de sulfuros, ya está. Porque los sulfuros tienen azufre. Y más bien, cuando tiene baja fugacidad de azufre, los tipos de sulfuro, adicionalmente de que son en volumen bajo, son tipo de pirrotita, ¿no? Esencialmente esa es la gran diferenciación. Por ende, el alta, intermedia y baja sulfuración no lo define si es alunita, si es adularia, si es ericita, si es hilita. No lo define la alteración. Los que crearon los términos lo hicieron mirando su estado de sulfuración. Y allí comenzó el estado de alta sulfuración, intermedia y baja sulfuración. Por ende, si yo quiero clasificar un yacimiento, tengo que mirar sus minerales de mena. Si no, no hagamos clasificación, caractericemos. Es un yacimiento, es un proyecto con alteración argílica avanzada y decimos toda la lista de minerales que estamos mirando. Y si quieren, y es importante, eventos, el evento 1 y después el evento 2. Pero clasificar alta, intermedia y baja sulfuración tiene que ser por su mineralogía de mena. Hedenquist resumió esto y puso un poco cómo se movían los flujos, porque todos estos flujos pues van saliendo a la corteza, se van enriqueciendo, se van contaminando, cualquiera de los dos términos o los dos son válidos, y van migrando. Entonces los pórfidos que comienzan muy calientes, ¿no?, con un estado de sulfuración muy alta y sales de cloruro de sodio muy alta en concentración, van migrando, se van enfriando desde el evento prógrado a retrógrado y comenzamos a tener ambientes para la precipitación de high sulfidation en tiempo, son muy cercanos además en el tiempo, y los baja sulfuración que están más alejados, como hemos visto en la sección, ¿no?, los pórfidos, los volcanes, el sistema alquílico avanzado con enargita, alta sulfuración, y un poco más hacia afuera, guiado por fracturas grandes, tenemos los intermedia o baja sulfuración. Y bueno, aquí ya habíamos visto en el alta sulfuración que se caracterizaba por texturas volcánicas, porfiríticas o no porfiríticas, donde los feldespatos se iban por lixiviación. Aquí tenemos de que los baja sulfuración y los intermedia sulfuración, que son normalmente o mayoritariamente betas, lo que necesitamos son espacios abiertos, el infill space, open space. Entonces necesitamos una fractura, y normalmente comienza con una falla, se abre y entra un fluido que rápidamente se solidifica y tenemos el primer evento de beta.
Normalmente, cuando sigue la tectónica, se vuelve a abrir en el medio normalmente, a veces en uno de los costados, se vuelve a abrir, hace espacio y vuelve a entrar otro fluido. Y es por eso que tenemos bandeamiento. Pero si estás subiendo el mismo fluido tendría que ser igual. Lo que pasa es de que estas fracturas suceden en una distancia vertical, y cuando los diferentes sistemas por tectónica se están moviendo, se están explotando, se está reacomodando, hay colapsos, entonces caen. Si un sistema que estuvo en la parte alta cae, hay una diferencia en presión, hay una diferencia en los fluidos que van a aparecer en ese momento. ¿Por qué? Así como las rocas volcánicas tienen una textura mucho más fina, y por eso aparece la matriz afanítica, y los plutones tienen una textura muy gruesa, cuando hablamos de los fluidos hidrotermales, cuando estos se solidifican, así como los magmas se cristalizan, los fluidos hidrotermales se tienen que solidificar. En la parte más profunda ellos hacen cristales, se nuclean, ¿no? Se nuclean, se juntan, se agregan y nacen los cristales. Cuando están más cerca de superficie, aparecen y se emplazan cerca de superficie, el violento enfriamiento hacen que no haya esa nucleación, no haya esa cristalización y tengamos texturas muy, muy finas. Entonces, si uno ve aquí, acá hay cuarzo calcedónico, ¿no? Hay probablemente aquí un poco más cristalizado, indica que la banda que estuvo acá estuvo emplazada con la fractura abierta en profundidad. Y conforme tenemos las texturas más coloidales, está más cerca de superficie. Eso es lo que nos indica. Y podemos ver aquí cuántas veces se abrió esa falla para recibir nuevos fluidos. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando nosotros encontramos más y más eventos, más fases geológicas y hidrotermales, lo que tenemos es cada vez más ppm. Y esa es la importancia. En epitermales es válido, en pórfidos mucho más, como lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa más es importante visualizar? Es de que tenemos estas texturas, que son los espatos de carbonatos, calcita mayoritariamente, también baritina, y que son reemplazados por sílice. Y entonces allí, en inglés es bladed calcite, son espatos de calcita en castellano, pero cuando se silicifican no hay término castellanizado, lattice texture, o sea, no hay el equivalente en los dos. Entonces tenemos estas texturas que indican que esto es ebullición. Entonces aquí hablamos ya de un término nuevo. Los iones metálicos, porque habíamos dicho, sube el magma, se forman los volcanes, hay permeabilidades, fracturales, porosidades, vienen los fluidos calientes, ¿se acuerdan? Comenzaban los muy alta cloruro de sodio, muy ácidos, alteran, producen litocaps, barren arriba, muchos vapores, todo es ácido, todo se lixivia, y el sistema se cansa de ser ácido y se va neutralizando, ya no es tan corrosivo, y entonces comienzan a aparecer lenguas de sílice, ya no son tan ácidas, y estas comienzan un poco más lejos a emplazarse en vetas. ¿Y los iones metálicos? Bueno, al final de los fluidos ácidos, en algunos sitios sucede la precipitación de enargita y oro. Más afuera, el oro y el plata está asociado a algunos de estos eventos de cuarzo. Y cada uno de ellos suma ppm, cada uno de ellos suma ppm. Entonces, estas aguas que van subiendo, calientes, defogan como alteración en vapores, como ácidos, pero en otros sectores lo único que se ve es la textura de la ebullición. Para decirlo en los términos más simples, y es que a partir de que me lo dijeron así, ahí sí ya no me olvidé, pero hasta antes eso era así, es textura de ebullición, decía, pero realmente no le entendía, y tenemos la tetera de agua, la ponemos a calentar, comienza a hervir el agua y llega un momento que necesita defogar. Se abre la tapita, suena, y quiere decir que ahí se está descompresionando. Sale la fase volátil, ¿no? Y el agua descansa, deja de burbujear. Esas son las condiciones que precipitan los metales.
Entonces, hay mucha condensación, hay mucho movimiento y hay un momento que se para. Ya se alteró la roca, ya el fluido se contagió, se alteró, interactuó, dejó de ser ácido, dejó de tener volátiles y está en un momento más tranquilo y ahí aprovecha para precipitar los iones. Entonces es importante porque tener esta textura indica que está en ese momento, en esa etapa, en ese nivel. Porque si está muy arriba, lo que vamos a encontrar son las huellas de lo que se condensó y explotó y etcétera. Bueno, ya sabemos los boiling hot, agua caliente simplemente, fumarolas, como esta que son un poco más ácidas que los otros que son geyser. Otra de las cosas, la intermedia, cuando uno habla de alunita, dice alta sulfuración, pues ya sabemos que la alteración no indica el tipo de yacimiento, y tenemos Barren Litocap encima de vetas de baja sulfuración. O sea, quienes estaban explorando esto en algún momento pensaron que era una alta sulfuración. Y de hecho se ve así, y miren, hasta un tajo comenzaron a hacer. Pero no tenía mineralización, muy baja. Y había una gran beta debajo. Este caso es similar al que ocurrió en el Perú con el distrito de Orcopampa, ¿no? Baja sulfuración, intermedia sulfuración o baja era la discusión en ese momento, la beta calera, manto, y habían algunas otras zonas que se exploraban por alta sulfuración porque tenían alunita. Y le dieron y no salía el tajo abierto, y no salía el diseminado, y no salía hasta que encontraron betas, y esa es la hora Chicmo, ¿no? Y Chismo es intermedia sulfuración. Pero los halos de alteración alrededor son de argílico avanzado. Ejemplo, el argílico avanzado no caracteriza el tipo de yacimiento, ¿no? Perdón, no lo clasifica, lo caracteriza. Sí tiene argílico avanzado en las partes altas, pero hay que ir más abajo. Entonces, todos aquellos litocap, que es la parte alta, que se litificó con todos estos vapores, la condensación y alteración argílica avanzada, hay que prestarle mucho ojo porque si no se encuentra un diseminado, todavía hay posibilidad de encontrar, si se tiene buen control estructural, un intermedia sulfuración, más raramente un baja sulfuración aquí en el Perú. Y estas son las texturas, ¿no?, que hemos estado hablando. Aquí se ven los reemplazamientos, aquí se ve la textura crustiforme en este caso, que habla de diferentes, este es con rodocrosita, rodonita, sílice. También hay zonas con venieo, con cuarzo adularia, no todo tiene que ser así, y por eso que hay algunos yacimientos de intermedia o baja sulfuración medio diseminados, como Fruta del Norte en Ecuador. Esta es una sección esquemática donde ya se ve completo la beta, ¿no? O sea, como estos son sistemas que ya están erosionados y uno cuando los comienza a estudiar están erosionados, pero maricón, estamos de tiempo. Ok. Entonces, normalmente pues uno los estudia erosionados. Entonces, en la mayoría de sitios cuando se comenzó a estudiar estas vetas, esta historia, esta parte alta, esta corona no estaba. Entonces nadie hablaba de argílico avanzado. Pero ya cuando se han comenzado a encontrar, ¿no?, estas cosas completas, y ahí está el argílico avanzado. Porque los primeros fluidos son alto volátiles, muy reactivos, bajo pH, y entonces tiene que producir estos blanques, estos litocaps. Esto debió ir atrás, pero yo ya mencioné este argílico avanzado, ¿no? El argílico avanzado está caracterizado por la presencia de alunita, estos cristalitos de aquí, pero también por una lisiviación muy ácida. Entonces estas texturas porfiríticas son las preferidas porque se nota mucho más fácil y se lisivian los feldespatos por una acidez altamente hipercorrosiva. Ya hemos dicho que tiene bastante sulfuro, creo que esto es repetir, bagisílica, pero ¿qué es lo clave para hablar de high sulfidation? No es todas estas cosas de aquí, la alteración, es los sulfuros, enargita y luzonita. Y pongo énfasis en eso porque eso es lo que quisiera dejar realmente en esta presentación. Todo lo que indique lixiviación perfecta, imperfecta y mucho menos perfecta.
Cuando es menos perfecta se notan más los vestigios de la lunita y la diquita. Y cuando es perfecta, esos minerales sílico-aluminosos se tienen que ir, porque el oro necesita lo más maduro del sistema, la mayor cantidad de espacio. Si yo tengo el feldespato alunitizándose, no me está generando espacio, más bien me estorba. Ya, ¿cuándo te vas? Aquí se comenzó a ir y aquí está totalmente ido, porque los metales vienen después de la zona del momento de ebullición y necesitan espacio para precipitar. No es muy feliz tener alunita, es feliz para explorar, pero no para minar. Bueno, esta es una sección adaptada por Hindley, Ellis, Giggenbach. Acá están los geocientíficos, los vulcanólogos, los físico-químicos y los geólogos económicos, ¿no? Y comenzaron a poner el intrusivo, ¿no? Con todas las evidencias de que había pórfido, altas cloruro de sodio, una serie de isótopos y etcétera, y el centro volcánico con posibilidad de diseminados y más afuera con posibilidad de vetas de intermedia sulfuración. ¿Dónde está la baja sulfuración? Como el baja sulfuración no es de un ambiente muy ácido y tectónicamente es un poco separado, no podría estar en esta sección. Tendríamos que dibujarlo un poquito más alejado. Otros, como Arribas, hicieron ya estudios de domos, porque hasta ese momento los domos no eran asociados, sino eran más bien los volcánicos con fases muy permeables, tipo tobas, como hemos dicho, brechas, diatremas, y comenzaron a aparecer domos, y los domos tienen una diferencia, los domos son texturas coherentes, ¿se acuerdan? De este lado estaba lo fragmental, las tobas, los piroclastos, y de este lado teníamos las lavas coherentes del magma litificado. Bueno, los domos están en este sector, o sea, son cerrados, no ofrecen permeabilidad, pero ofrecen temperatura muy diferente a la del pórfido, no es distal, es proximal, entra y recircula fluidos, atrapa la zona de gases, se da un mini ambiente muy cercano de superficie, no migra tanto, no viaja tanto desde el pórfido. Los domos como que producen un mini efecto, un mini club con todos esos procesos que hemos visto aquí. Y entonces tenemos alteración, mineralización en zonas muy permeables. Entonces los domos, más cerca de superficie, recrean muchos de los fluidos formados en pórfidos más profundos. Esto, en gran parte, es Yanacocha. El gigante de Yanacocha es un conjunto de domos y muchos de nuestros yacimientos tenemos estos domos. En Laguna Norte también. Este es el plano de Yanacocha, todo esto es público, un plano de un mapeo, donde básicamente lo que quiero mostrar es, primero que no se ve tan bonito como los libros, ¿no? Donde sílica baggy al medio, sílice masiva, de ahí va gradando a sílica lunita, de ahí a sílica clay, arcillas y arcillas. No se ve tan perfecto, pero de hecho que se notan todos ellos y de una u otra manera sí se pueden vectorizar. El tema es de que los libros muestran siempre, tengamos presente, el soñamiento de un pulso. Y los yacimientos, normalmente los económicos, son más de un pulso. Laguna Norte, bueno, me acuerdo en 1993 cuando me uní al grupo de Ñumo y Yanacocha, desde el 91 en gabinete y en el 92 se comenzó a explorar un nuevo Yanacocha, y entonces salíamos con las muestras en la camioneta tal cual las de Yanacocha. O sea, estaba el baguisílica, estaba la cuarzo lunita, y entonces cada vez que encontrábamos una zona de alteración, mirábamos si correspondía a alguna de ellas y si era alguna de ellas estábamos en buen sitio. Y todo lo que no se parecía a ella la dejábamos de lado, ¿no? Bueno, después ya comenzamos a enterar de que en otros sitios la brecha tenía interés esta otra cosa, y entonces uno se va llenando de más casos. Y esto es Laguna Norte, donde pasaron muchos geólogos. Y nuevamente, como el caso de la arenisca cuarzosa al costado de Michiquillay, que es parte del pórfido de Michiquillay, pues estos volcánicos tienen mineralización, pero representa el 25% del yacimiento y el 75% están las areniscas. Cuando fui a Veladero, también estaba tratando de encontrar este soñamiento y me encontré
un solo de sílice. Sílice en todas sus variedades, en todas sus intensidades, en todas sus granulometrías. ¿Y dónde está el cuarzo alunita? Y daba risa porque cada vez que preguntaba, el geólogo me decía, ¿pero para qué querés? Me decía el argentino, la cuarzo alunita, si ahí no hay mineralización. Y es verdad, pues, sí, nosotros sabíamos que eso no había, pero queríamos ver la cuarzo alunita para decir si era argílico avanzado. Lo que yo tenía que haber preguntado en ese momento es dónde está la energita, ¿no? Para ver si efectivamente era argílico avanzado. Bueno, y así se ven los mapeos. Esta Silito, una publicación especial donde habla de dos depósitos, Pueblo Viejo, de cómo está el cuerpo debajo de las calizas, ¿no? Simplemente ahora, cuerpos de oro, plata, debajo de rocas sedimentarias y al costado de rocas graníticas, o sea, nada porfiríticas. Simplemente lo pongo acá porque miren la alteración que hay, argílico avanzado. Entonces, tenemos mucho que rehacer. Mirando estas cosas uno se inspira y dice, no, en el Perú falta bastante por explorar. Es una frase que la decimos y que no necesariamente la soportamos. ¿Por qué tenemos que explorar? ¿Por qué hay potencial en el Perú? Porque hay otras minas. Lo mismo dicen las comunidades. La comunidad dice, en mi terreno hay un tesoro. Y así nos dicen un montón de gente que prospectores dice, y acá yo te vendo esto y acá hay mineral. ¿Y por qué hay mineral? Porque estoy acostado de la mina no sé cuánto. Bueno, nosotros como geólogos no podemos hacer soporte. ¿Qué más tenemos que dar? Y entonces necesitamos muchas secciones. Tenemos que llenar el Perú con secciones. No sé, se puede hacer un libro de puras secciones de todas las minas del Perú. Salen un montón de páginas. Me encantaría. Sería el primer comprador de ese libro. Puras secciones. 20 secciones esquemáticas, interpretadas, reales, de cada mina del Perú. Litología, tectónica, alteración, geoquímica si quieren, ya está. 4 layers. Con GIS es fácil. Pero bueno, hay que acceder a esa data. Pero yo estoy seguro que ustedes la tienen, o gran parte. Es que si Silito lo encuentra en Santo Domingo, que no es un país minero, si Silito lo ponemos acá en un sabático, se vuelve loco. Se vuelve loco. Tuve la suerte, y por qué pongo tanto a Hedenquist, que en mi maestría, Jeff Hedenquist se le ocurrió hacer un sabático en Colorado, en uno de esos semestres. Lo tenía seco al hombre, ¿no? Seco. Bueno, él estaba contento que vaya alguien a preguntarle, pero realmente lo que él tiene es una cantidad inmensa de data en su cabeza. Y entonces decía, el día que en Perú pueda yo sacar esa data y las pueda poner en tablas como tengo en tantos otros sitios, por eso que él conoce muchas minas de aquí, de hecho que tiene un montón de tablas. Pero nosotros, que somos los que mapeamos, que somos los que tenemos la data aquí in-house, con mayor razón deberíamos estar haciendo muchas de estas cosas. Y se lo podemos mandar para que él lo interprete mejor, probablemente. Y lo invitan cuando ya tengan alguna data condensada en secciones, en planos, pero que indiquen eso, pues lo que ellos están más o menos diciendo, cómo están soneada la alteración, cómo está la geoquímica, cómo está la estructura, cómo está el tipo de roca, la permeabilidad. No solamente listemos, yacimiento tal, se trata de tufos, esto, y lo digo así, me estoy acordando porque el Papa, me estoy acordando qué ácido ha sido el Papa con los que profesamos una religión, y creo que el mundo de hoy día necesita gente rebelde. Entonces, les pongo este tono porque necesitamos ser rebeldes, necesitamos salir de nuestro status quo. Realmente necesitamos usar no solamente planos y reportes escritos en Word, necesitamos tablas Excel. Cuando yo le dije a mis hijas, tienen que aprender Excel, las 3 entraron a la universidad más o menos en años consecutivos, están ahora. No, papá, Excel ya no se va a usar. Ahorita eso que me quieres enseñar no sirve. Bueno, ya se dieron cuenta, 3, 4 años de universidad, Excel. Y Excel lo usan los dueños del mundo, lo usan los financistas, los usan los grandes economistas, los usan los geocientíficos, Excel. Es decir, lo que estoy invitando es no solamente a tener GIS, no solamente a tener Word, sino a tener a muchos Excel. Voy a pasar rápidamente pórfidos, creo que ya consumí 1 hora y un poco. Los pórfidos también están asociados a zonas de grandes estructuras regionales, sabemos en Chile, en el norte-sur, no, este no es Chile. Sí, Chile, correcto. Nosotros tenemos la Incapuquio, en el sur del Perú, la intersección de fallas también, ¿no es cierto? Esto es conocido, alineamiento, intersección. Y
así como hablamos del tipo de roca y la textura de roca en volcánicos e intrusivos, también es importante saber de qué estamos hablando. Cuando tenemos texturas más cristalinas, donde dominan las texturas de cristales o microcristales y no hay nada fanítico, tenemos que hablar, ¿no?, de esto, granito, diorita, gabbro, y cuando ya tenemos algo fino, nos pasamos rápidamente a volcánico. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando hablamos de temas económicos, podemos estar hablando de este o de este, porque la textura no era definitoria, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, yo puedo tener un porfio en un granito, y no tiene nada que ver con una textura necesariamente porfirítica. Puedo tener un subvolcánico, que sería una fase intermedia, que es donde mayormente está, pero también lo podría tener en una casi lava, ¿no? Entonces, o en pequeños diques, etcétera. Solamente esto para que le resten un poquito de importancia a qué textura es. Con tal que la definamos y encontremos que hay cobre, ya estamos hablando de porfio de cobre. Los tres tipos de pórfidos, en las cordilleras calcalinas, en los Andes, por ejemplo, ¿no?, ustedes lo saben bien también, cuarzo monzonita, graniorita, pero ya hemos encontrado mucho más, ¿no? Hay mucho más que esto, rocas, muchos millones de toneladas, porcentaje de cobre, molibdeno y oro. Las cordilleras alcalinas, en el oeste de Norteamérica, hay más cianodiorita, monzonita, un poquito más alcalinos, no calcoalcalinos, son más chicos y aparece también oro. Creo que es un poco más de oro en general. ¿Qué vemos de diferencia? Para arqueólogos con muestra en mano, yo siempre veo, ya, ¿y eso cómo se ve? Todo lo que me está diciendo, ¿cómo se ve en la muestra en mano? Ya, que esto de acá tiene más sílica y esto de acá menos sílica. Y los de arco de isla, del suroeste del Pacífico y Centroamérica, con diorita, graniorita. Pero esto, o sea, siempre decíamos Perú tiene esto. Y esto, estas rocas hay aquí en el Perú. Ah, sí hay esta roca en el Perú, y mira, y tiene bastante sílica, y también tiene bastante sílica. Y entonces están todas estas posibilidades del galeno y etcétera. Hay mucho porfio en el norte del Perú, porque tenemos una combinación de esto y tenemos mucho de esto. Bueno, los porfios de cobre, ¿no?, dicho por Lowell, Gilbert, los padres de los sistemas pórfidos, hablaban de este zoneamiento con un núcleo potásico, alteración fílica y propilítica. Pero no daba, y todo esto no sucedía en el mismo tiempo. Esta era la foto como quedaba el porfio. Y entonces, nuevamente, cuando hablaba de los planos de tectónica, hagamos planos por edades, por tiempo, porque el primer tiempo no había la alteración fílica, que es la parte posterior. Un porfio solamente tiene un ingreso potásico con un halo propilítico. Todos, los tres tipos que hemos hablado antes, todos tienen ese zoneamiento. Pero así estaba, pues. ¿Por qué? Porque esto se estudió en Arizona y así estaban, y así se veían, y así se mapeaban. Sin embargo, cuando comienzan a darse cuenta que esta caparazón de aquí, así soñada, normalmente es un evento posterior. Entonces comienzan a separar el evento prógrado, el hipogénico inicial, entre el pórfido con el núcleo de biotita y ortosa, potásico, solamente rodeado por propilítico. ¿Qué es propilítico? Epídota, clorita, calcita, pirita. Y la fílica es un segundo evento, que es cuando comienza el sistema a enfriarse, que es el retrógrado. Cuando comienza a haber mucha más agua en el sistema, y entonces tenemos la sericita y una nueva ingreso de pirita, en realidad, ¿no? Y entonces comienzan a hablar ya de fases y comienzan a llamar la atención. Y esas fases justamente están explicadas por los diferentes eventos en un pórfido, ¿no? Desde los eventos más jóvenes de la beta A, ¿no?, con cuarzo feldespato, feldespato potásico, biotitas, bornita, calcopirita como una sutura en medio, y son vetas muy delgadas, muy rectas porque nos indica algo. ¿Qué nos indica? De que fue un ambiente medio frágil, siendo, las vetas A no tienen nada de frágil, las vetas A son sinuosas porque está en un medio todavía plástico, ¿no? Está caliente, entonces son
no está muy bien dibujada, por eso me equivoqué, pero son medias sinuosas y discontinuas. La beta B son un poco más continuas, son un poco más robustas como betas, tienen mejores halos, ¿no? Tienen más mineralización, generalmente tienen más mineralización, y son un poco más rectas, más continuas, y finalmente cuando ya el pórfido está enfriándose, entonces ahí paramos. El primer evento es el prógrado, con la alteración potásica, el halo propilítico, aparecen A y B, venas tempranas. De ahí sucede algo. Lo que sucede en epitermales con ebullición, en el pórfido lo que sucede es un enfriamiento. En vez de seguir aumentando, más bien comienza a enfriarse. ¿Por qué? Por la introducción de agua, ¿no? Y todo lo que produce el agua son otras especies minerales como la alteración de muscovita, hidrosa, pirita, y todas estas cosas forman la alteración fílica. Y en ese momento, además, o sea, en realidad, el huevo o la gallina, ¿cuál es primero? O el fracturamiento aparece después de, o se comienza a enfriar y ya había, para que haya ese enfriamiento, mucho fracturamiento. Yo creo que el segundo caso tiene mucha lógica, porque yo al abrir más espacios hago que penetren más fluidos y se enfríe más rápido la cocina, ¿no? Con el retrógrado. Y ese es un evento de fracturamiento hidráulico. Y entonces en ese momento la roca ya está media sólida, porque ya está fría, y cualquier tectónica me produce, como el vidrio cuando lo rompo, un fracturamiento más frágil. Y el fracturamiento frágil hace fracturas rectas, ¿no es cierto? Y continuas. Y entonces es cuando aparecen las fracturas de, las vetas de fracturas con relleno de cuarzo, halos sericita, pirita, que caracteriza la fase retrógrada. Entonces, con esos nuevos conceptos, con hablar de fases y ya no sobre una foto que como veo en mi mapa, estos expertos comienzan a sospechar de que hay algo que no está considerado en el modelo, que hay algo que probablemente se ha erosionado, así como en los epitermales, ¿no? Bueno, pues todo este estudio de pórfidos es mucho antes que los epitermales, y comienzan a volver a estudiar los pórfidos. Y se salen del norte y se van a Chile, Chile que ya había una cultura de investigación con muchos extranjeros, y comienzan al mismo El Salvador a comenzar a zonificarlo, y se dan cuenta que hay una parte que no existe, no está ahorita, pero había muchos indicios de que lo hubo, no sé si en la parte externa, comienzan a ver mucho las venillas, las alteraciones, no solamente era un control vertical, sino horizontal. Acá hay diferentes tipos. Básicamente, la medición de pórfidos, uno tiene que ver vetías, microvetías, no necesariamente macroscópicamente, porque es una permeabilidad fractural la que hay, ¿no? Bueno, al igual que en epitermales, no quiero leer todo este resumen, pero vamos a ver rápidamente. Márgenes, placas convergentes, franjas lineales regionales, profundidad, ya viene la diferencia, de 5 a 15 kilómetros del paro de relieve, los epitermales 1.5 kilómetros. Asociados a plutones, aquí, como esto lo he traducido, algunos de estos plutones son evidentes en superficie bajo una roca volcánica, ¿no es cierto? Una diorita, si sigue subiendo y no se litifica, va a llegar como un volcán que es una andesita, ¿no? Una lava. Algunos stocks discretos porque son pequeños, no son franjas batolíticas, están organizados por clústeres a través de fallas, y la reología de la roca huésped influencia en el tamaño. ¿La reología qué es? A ver, todavía no lo he dicho, pero voy a tener que adelantarme para poder precisar esta frase. Yo, para tener mi medición, necesito espacios. Y si estábamos con las venidas A y B, que no generaban muchas buenas fracturas, yo necesito un evento más. Entonces, el evento retrógrado no solamente es más frío, tiene más espacio, sino tiene más mineralización, más cobre. Entonces, cuando hablamos de buena reología, es que ha habido completo, ¿no? Fracturamiento 1, 2, 3, se enfrió, hay mucho, y esa reología me hace de que tenga una roca mejor huésped, más preparada para la medición.
alteración, ocupan hasta 3 kilómetros, muchos kilómetros cúbicos de roca, están zoneados normalmente, bueno, y tienen diferentes tipos de roca, caja, pueden tener alrededor intrusivo, se puede llamar skarn si se quiere en ese momento, pero tenemos gradaciones de cobre-oro, sin plomo, o cobre, más lejos CRD, ¿no? Acá tenemos mucho en el Perú, como Toromocho y Morococha al costado, y los depósitos de alta sulfuración podrían ocurrir en litocaps sobre pórfidos. Aquí está todavía como podría, ¿cierto? Porque lo he dejado tal cual este slide y esta frase porque en los siguientes slides se explica claramente los hallazgos para hablar esa relación. Ya tocaron la relación, la evidenciaron, ya no la estimaron, sino que la midieron, ¿no? Hay zoneamiento vertical y hay alteración de una gradación de sodio y calcio, que más adelante vamos a ver un poco más de esto. Los low sulfidation están muy lejos de pórfidos, ya, por si acaso. ¿Qué más dice? Mucho venido de cuarzo, hay brechas hidrotermales asociadas con alta ley, brechas freáticas en la zona alta, ya está, y sulfuros. Cuando hablamos de pórfidos económicamente, también hablamos de cantidades y fuentes de metales preciosos. Nuestro mayor productor de plata no es una mina con una beta platífera, es Santa Mina, con su pórfido, ¿no? Y, si quiere, y la zona de skarn. Entonces, no es una beta intermedia ni baja sulfuración quien vende más plata, ¿no? Sin embargo, pues hay cuerpo de reemplazamiento y después comienzan todas las otras betas. Y hay otros pórfidos por ahí, como las bambas y skarn. Ahora hablemos de la zona de transición. ¿Ya? Hedingquist del 2000 nuevamente hace énfasis de cómo se separan los eventos de pórfido, van subiendo reactivamente, la alteración de la condensación, alta sulfuración, alunita, va bajando, se neutraliza, ebullición, precipitan los metales, enargita, tiene que haber, tenemos high sulfidation, parte de ellos sale por otro lado y se van neutralizando, y entonces tenemos alteración de sericita, hilita, hemectita, y más fractural, y tenemos la beta de intermedia sulfuración, y en algunos casos de baja sulfuración. Bueno, en los 90, fines de los 90, se topan con este yacimiento de Lepanto, Far West, en Filipinas, donde tenían pues la mineralización aurífera con algo de cobre, enargita, asociada a todo este litocap argílico avanzado. Y con perforaciones profundas se encuentran con un pórfido, ¿no? Y el pórfido económico, explotable, explotándose. Entonces, a partir de un caso hacen toda una teoría. Y ese es cómo ponerle atención a pequeños hallazgos, que creo es una gran oportunidad aquí en el Perú. Y los invito a ustedes con INGEMET a generar esas oportunidades, porque hay muchos pequeños hallazgos que no tienen nada que ver con el libro. Hay un target de investigación, ¿no? Entonces comenzaron a encontrar cosas raras y habían combinación de biotita, hilita, pirofilita, que es la versión profunda de la diquita, si se quiere, o de la lunita, y entonces comenzaron a soñarlo, y simplemente, en resumen, tenemos un litocap argílico avanzado con enargita, yacimiento de alta sulfuración, e inmediatamente su pórfido al costado. Pero si ustedes se acuerdan de las secciones que hemos estado mostrando, de la conexión de un pórfido con el volcánico y el epitermal, eran varios kilómetros, 2, 3 kilómetros, y cómo están aquí tan cerca, aquí están en menos de 1 kilómetro. Y entonces apareció la palabra que ellos le explicaron, telescopismo. Así como en las vetas estábamos hablando de estos colapsos de cámara, de la sección donde precipita las vetas, y por eso teníamos calcedonia y después un evento de cuarzo cristalizado, más o menos esto es lo que ellos encontraron, de que la zona alta colapsó y después teníamos un evento nuevo de pórfido, ¿no es cierto? Y comenzó a estar mucho más cerca el epitermal con el pórfido. Entonces, en todos aquellos distritos donde ya tengamos pórfidos y tengamos litocap argílico avanzado,
son blancos de exploración por estas cosas. Aquí en el Perú hay un montón, ¿no es cierto? Hay un montón. ¿Qué más nos dice? De que, bueno, estos son edades de la mineralización. Lepanto, que es el argílico avanzado de acá, el litocap, se da un poco antes en general, o coetáneo con la fase de Porfio. En realidad es casi coetáneo, pero si se dan cuenta hay algunos eventos anteriores, lo cual indica que parte de este litocap ya se había formado cuando parte del Porfio apareció. Después hay otras partes y otros pulsos más coetáneos. Más de lo mismo, como está soñado el litocap, ahí está, enargita, oro, cuarzo masivo, bagui, cuarzo alunita, ¿no? Casi de libro, pirofilita a profundidad, clorita sericita más lejana, ¿no? Y ya comenzaban a encontrar parte del pórfido. Y esta explicación de Asílito habla de dos fases, ¿no? Primero hay una fase siempre líquida, ¿no? Acuérdense, suben líquidos, y después hay una fase segunda con un fluido hipersalino, cloruro de sodio, y mucho vapor, que es lo que produce esta alteración del litocap argílico avanzado. Pero esto sigue avanzando, ¿no? Se va enfriando el sistema, se va neutralizando menos ácido y tenemos temperaturas menores y una sola fase líquida. Y esa fase líquida ya es neutralizada, ya no es pH neutro. Y entonces comenzamos a tener la alteración, la retrógrada de fílica, cuarzo sericita, ¿no? Y finalmente, si esto sigue enfriándose y los fluidos siguen migrando un poquito lateralmente, como hemos dicho, tenemos temperaturas menores, fases solamente fluidas, y tenemos las vetas de intermedia en algunos sitios o baja sulfuración. Más de lo mismo, y aquí un poco ya Silito, al igual que como vimos de Corbett, y cómo explica la presencia de otros cuerpos y cómo interactúan, bueno, le comienza a dar interés a todos estos cuerpos reemplazados de carbonatos por fluidos epitermales ácidos, como de alta sulfuración con argílico avanzado, y producen cuerpos distales de skarn, pero también cuerpos proximales. No todos son de skarn, son unos reemplazamientos, y eso lo tenemos en Cerro de Pasco, y eso lo tenemos en el Brocal, en Colquijirca, en Marcapunta, ¿no es cierto? Entonces, ambientes calcáreos con un fluido epitermal al costado. Bueno, cuando no es telescopiado, se dan cuenta, tenemos varios kilómetros hasta la zona del Porfio, ¿no? Esta es la zona potásica, varios kilómetros. Pero cuando es telescopiado, esto se puede juntar y podemos tener espacialmente evidencias de ambos. Ya. Aquí tenemos la profundidad de diferentes tipos de porfio por su elemento, cobre-oro, cobre molibdeno, son más profundos los de cobre-molibdeno. ¿Y por qué son más profundos? Porque están asociados a intrusivos reducidos. Y los porfios que están con más estado de oxidación, más oxígeno, están más cerca de superficie, igual siguen siendo profundos, pero están más cerca que estos de acá, y a estos son los que se asocian los epitermales, no a los de acá. Por ende, y en Toquepala, Cuajones, está más lejos, hay una conexión mucho más lejos. La asociación tendría que ser con los pórfidos diuríticos, oxidados, ¿no? Que tienen posibilidad de tener cobre-oro, y ahí vamos a tener, y entonces ahí comienza a aparecer Tantahuatay, Cerro Corona, Yanacocha como candidatos. Bueno, la ubicación, la ubicación espacial de los pórfidos, y entonces aquí en el Perú también, hasta que llegó el caso en el Perú. Entonces el caso es Kupfertal, ¿no? Profundizando la exploración, la explotación, y aquí tenemos estudios importantes, Gustafsson con un grupo de geólogos extranjeros y peruanos. A partir de ahí sale un brazo de investigación con Rita Pinto, por ejemplo, en su tesis, y entonces habla de la sucesión de eventos, ¿no? Desde los pórfidos más antiguos, de 16 a 22 millones de años, y más jóvenes de 9 a 12 millones de años con los alta sulfuración. Aquí están los diferentes yacimientos de Yanacocha, y Kupfertal en realidad no estaba debajo de un yacimiento económico,
no estaba en una zona de oro, estaba en una zona lateral donde se estaba buscando más de lo mismo, pero más profundo, y entonces se comienzan a encontrar cosas raras. ¿Qué tan raras? Tan raras como esta, que no aparecían los bagisílica, no aparecían los benilleos, y entonces teníamos las texturas. Primero, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los pórfidos? Las fases 1, 2, 3, las fases 1 no eran en un ambiente frágil, por ende no era recto. Entonces, cuando comienzas a tener sinuosidades, estás hablando de cosas más calientes. Entonces, lo primero que se encuentra aquí, que es mucha sílice, incluso alunita, pero asociada a cosas medias concoideas, medias redondas, medias meboides. Y eso son las texturas wormy, ¿no? Y las texturas patchy. Las texturas parches, que parecen como cosas así medias anidadas, y cuando ya comienzan a tener formas de fracturas, vendrían a ser las venidas wormy. Si hacemos un equivalente con los pórfidos, vendrían a ser la A y la B. No le cuenta a nadie que estoy diciendo esto, simplemente para acordarme, hay un evento más caliente, más plástico, y entonces tengo muchas más curvas. Cuando ya se comienza a ser más recto, vendría a ser el B, ¿no? Porque esto estamos en la parte alta, no en la parte baja de pórfido. Y finalmente tenemos lo que acá le llaman ellas C, A sería el equivalente del C, ¿no es cierto? Las más rectas, y donde, si se dan cuenta, bueno, acá la medición de este y este es bien similar, todos tienen bastante medición, pero estas nos van acercando a mayor profundidad al pórfido, ¿no? Y efectivamente, esto está un poco más profundo, 280 metros. Este es en los taladros, ¿no? Y esto a los 12 metros, a los 25 metros. Más textura de lo mismo, alunita, silicificación, ¿no? Cosas medias redondas, más de lo mismo, ya con algunas vetillas importantes. Lamentablemente, y esto es importante, realmente lo que pasa es que yo trato siempre de ver las cosas como las voy a encontrar en el campo, porque soy geólogo de campo. Entonces yo, ya, ok, ya me enseñaste, ya vi tu foto, ya, pero entonces parece una esferulita, y sí, me pasó. Esta es una esferulita, es una textura de vitrificación en la fase deutérica. Lo digo así simplemente para que vayan a leer. La fase deutérica, que es cuando los volcanes comienzan a enfriarse, ellos mismos se alteran, ¿no? Hay una parte que ya se litificó y hay una parte que todavía no se litificó, que está media fluida, esa altera la que ya se litificó y se produce la devitrificación, que es la pérdida de vidrio que había. Entonces esa vitrificación pone cosas medias redondas, pero cuando uno las ve son radiales, y esa es la diferencia de la esferulita con las formas ovoides, que le llama, por ejemplo, Nobel a estas texturas de fase intermedia, argílico avanzado, profundo, ¿no? Entonces, ya cuando ya estaban seguros de todos estos estudios, ahora dijeron, así es El Salvador. El pórfido de El Salvador está así, esto nada más es lo que nosotros hemos encontrado, la parte retrógrada, pero ya hubo un litocado de cuarzo alunita y con una paleosuperficie que representa los 1,5 kilómetros ya está, ¿no? Entonces hay mucho por explorar, mucho litocap por explorar. En Lepanto se sigue haciendo exploración. Miren, este estudio recién tenía, acá no dice la cantidad de muestras, pero hay otro que, la cosa es que comenzaron a sacar muestras para analizarlas por PIMA y encontraron que había, esto es la onda medida de la lunita, y la lunita sódica estaba más próxima a la medición que la lunita cálcica. Entonces, si hacían un ratio, podían vectorizar la mineralización. Y acá ustedes ya tienen PIMA, entonces podríamos estar llenando mucho yacimiento, mucho litocap con estudios de este tipo para saber qué están vectorizando y cómo explicar ese soñamiento, que ahora ha sido estudiado y es parte de un proyecto muy grande en Australia de la Universidad de... ahorita me acuerdo. A una edad ya la memoria comienza a fallar. Y bueno, también encontraron estroncio, relaciones estroncio-plomo. Entonces, hay muchas cosas que ya se están haciendo. Mucho de esto hay que ser suscriptor de este grupo de investigación Australia, que bravo. Es un nombre de cuatro letras.
bueno, un centro de investigación en Australia, y que uno se suscribe, entonces grandes empresas están suscritas y tienen acceso. Bueno, de un cherry, de un trabajo particular realizado en Colorado con Andreas Dietrich, que fue mi asesor, como le decía, Hedenquist también, Murray Gisman, que fue alumno de Inaudi, donde en Selene, después de comenzar a trabajar, todo lo que había leído lo teníamos ahí nomás cerca, y a ver, aquí en Selene hay un domo, ¿no?, exógeno, ¿no?, con una alteración de cuarzo a lunita, en realidad es mucho más alunita que cuarzo, y ahí ya por sí solo comienza a perder interés, mucha alunita, va agradando a diquita kaolín, y todos estos puntitos son pimas, ¿ah? O sea, no es una clasificación subjetiva. Y la alteración kaolín esmectita externa. No hubo oro, por ende no podemos estar hablando de high sulfidation, porque no había energita. Y al costado están las vetas del distrito, ¿no?, las vetas asociadas a alteración hilita-sericita, gradando a hilita kaolín y hilita esmectita. Sin embargo, este kaolín no es parte del zoneamiento de la beta, porque las betas en intermedia y baja sulfuración tiene sericita, alularia, hilita, esmectita y el kaolín. Entonces ahí debe interpretarse como un evento posterior, ¿no?, así como el fili con el porfio. Entonces aquí como que kaolín debiera ser capturado y separado porque se produce después. Pero se ve claramente cómo la beta, y es así como se encontraron algunos blancos de perforación que no tenían vetas en superficie, como este acá, y aquí se encontró. Después hay otra por acá, la tímida, idem, no había vetas, y por los saldos de alteración y los soñamientos, aquí fue un potencial de exploración, no sé si habrán seguido explorando, pero la alteración ayuda mucho en epitermales. Y bueno, aquí podemos ver en una sección, tratando de usar la misma sección de sílito, tendría que haber un pórfido cerca para haber formado este argílico avanzado, aunque al haber asociación de domos, en realidad, ya recién me estoy dando cuenta, creo, al haber la asociación de domos, este pórfido tendría que estar un poco más abajo. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos los domos, que son los que producen alteración argílico avanzado, el pórfido está un poco más abajo, ¿no? Y bueno, y tenemos pues asociados, bueno, Selene está asociado aparentemente a un ring fall, a una caldera ring, y en el borde de una de estas calderas apareció la parte permeable para que los fluidos que van migrando, no solamente con el argílico avanzado, formen las vetas de intermedia sulfuración. Bueno, ya estoy llegando al final. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Primero porque me lo pidió Mari. Estamos buscando un tema que fue una bonita discusión, pero acuérdense, son promotores, como dice su misión, promotores de inversión, promotores de la geología del país, del potencial. Y entonces cuando hablamos de eso estamos hablando de que un diseminado de oro puede tener hasta 300 millones de toneladas, como Lagunas Norte con 1 gramo por tonelada, y esto produce mucho dinero, y produce mucho canon, y puede producir, si lo usamos bien, mucho beneficio, podemos revertir la situación de la pobreza, etcétera, etcétera, calidad de vida de los peruanos. Pero cuando hablamos de pórfido, estamos hablando de muchos más millones de toneladas, con una ley equivalente en precio similar a la del oro, pero genera mucho más millones de dólares. O sea, son más o menos 3 ceros más cuando hablamos la relación de pórfidos, por eso que la inversión también es mucho mayor. Y bueno, termino con esta frase: Perú debe seguir avanzando y aprovechar la necesidad actual y mundial de cobre y oro, como han visto, va a seguir habiendo mucha demanda, antes que los sustitutos aparezcan, y creo que, y estoy seguro que Ingemet es crucial en ese objetivo. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.